Bienvenido nuevamente. Continuamos en tu curso de elaboración de documentos de un sistema de gestión de la calidad. En este video estaremos abordando los lineamientos para la elaboración de los documentos de tu sistema de gestión de la calidad. Estaremos consultando algunas recomendaciones establecidas en la norma ISO 10013 versión 2002, la cual establece una serie de directrices para el desarrollo y mantenimiento de la documentación del sistema de gestión de la calidad. De acuerdo con estas directrices, una de las maneras de organizar la documentación del sistema de gestión de la calidad cuando se está diseñando es siguiendo la secuencia de los procesos dentro de la organización o bien siguiendo la estructura de la norma. También dice que puedes utilizar una combinación de estas o cualquier otra manera que la organización designe como apropiada, pero que te garantice la adecuada documentación de todos los procesos y de todas las actividades que se realizan dentro de la organización. Efectos de este curso, mi recomendación es que puedas seguir la estructura de la norma base de tu sistema de gestión de la calidad. Si por la naturaleza de tus procesos o de tu producto o servicio no existe una norma base, pues puedes aplicar una base del estándar ISO 9001 con el propósito de que tu sistema de gestión de la calidad tenga un orden lógico y el estándar ISO 9001 es una buena base aún si no pretendes certificar tus procesos en este momento. La documentación de tu sistema de gestión de la calidad puede incluir definiciones, por lo tanto vas a ver en la plantilla, tanto del manual como del procedimiento más bien, que tenemos definido un apartado para los términos, definiciones y también para las abreviaturas que pudieras estar utilizando en tus documentos del sistema de gestión de la calidad. El vocabulario que vamos a utilizar debería de estar de acuerdo con estas definiciones que están establecidas en los procedimientos para garantizar que estemos utilizando términos normalizados, que sean acorde al vocabulario general en los sistemas de gestión de la calidad y por lo tanto podemos utilizar los que están referenciados en la norma ISO 9000. Si no los tienes, puedes adquirir estas normas en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación o bien puedes usar términos de algún diccionario de uso general, pero recuerda siempre referenciar el origen de tus definiciones. Y puede diseñarse en cualquier medio, ya sea en formato electrónico o en papel, o bien una combinación de estas. Algunas ventajas de documentar tu sistema de gestión de la calidad en medios electrónicos es que el personal correspondiente puede tener acceso a la misma información actualizada en todo momento, lo que te minimiza tiempos de trabajo, de capacitación o riesgos de extravío de la documentación. También la otra ventaja es que se puede tener acceso a los documentos y el responsable de realizar los cambios es más sencillo que realice estos cambios y que controle la distribución de estos cambios. El utilizar medios electrónicos también nos permite facilitar una distribución de los documentos, ya que esta puede ser inmediata, de fácil control y bueno, pues se puede permitir la impresión de las copias en papel con el correspondiente control o bien se puede limitar este tipo de impresiones en papel. También vamos a tener otra ventaja de que puede tenerse acceso a los documentos desde ubicaciones remotas.
Por último, pues bueno, también vamos a poder retirar los documentos que se consideren obsoletos de una manera sencilla, de una manera eficaz y garantizando que los documentos obsoletos no representan un riesgo para el uso no intencionado. Por lo tanto, podemos garantizar que solamente quedarán disponibles aquellos documentos vigentes y autorizados. Como se había comentado previamente, para poder desarrollar la documentación del sistema de gestión de la calidad necesitamos identificar los procesos necesarios para la organización, entender las interacciones entre estos procesos y documentar los procesos en la extensión necesaria. Es importante que el análisis de los procesos nos ayude a definir la cantidad de documentos que son necesarios elaborar. Y nunca los procesos deben de girar en la documentación existente. Es decir, los documentos no pueden conducir a los procesos. La documentación del sistema de gestión de calidad debería de ser desarrollada por aquellas personas involucradas en los procesos y en las actividades, lo que nos permitiría tener un mejor entendimiento de los requisitos a cumplir y puede proporcionar al personal un sentido de compromiso y pertenencia dentro de la organización. Documentos a elaborar en el sistema de gestión de la calidad se encuentra el Manual de la Calidad, el cual debe ser único para cada organización, es decir, debe de ser diseñado a la medida de la organización. Una organización pequeña puede incluir la descripción de su sistema de gestión de la calidad dentro de un solo manual, incluyendo a todos aquellos procedimientos que identificamos como mínimos necesarios requeridos por la norma e incluso a aquellos requeridos por la organización para dar cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015. Cabe destacar que aquellas organizaciones que son muy grandes, por ejemplo, aquellas empresas multinacionales, pueden necesitar varios manuales a nivel global, ya sea a nivel nacional o regional, y pueden tener una jerarquía documental más compleja. Como lo revisamos en el video pasado, el manual de calidad debe incluir el alcance del sistema de gestión de la calidad, pero en la definición de este alcance debemos de incluir también los detalles de cualquier exclusión a los requisitos aplicables y también la justificación de dichas exclusiones. También debe de incluir la referencia a los procedimientos documentados que integran a todo el sistema de gestión de la calidad y también una descripción de los procesos que también forman parte del sistema de gestión de la calidad, así como las interacciones de dichos procesos. Que tenga la información que describa a la organización. Por ejemplo, la razón social, el nombre comercial, la ubicación, los medios de comunicación y bueno, incluso la estructura orgánica que conforma a la organización. Y, por ejemplo, pues también incluir cuál es su línea de negocio, a lo mejor una breve descripción de sus antecedentes, de su historia, de su tamaño, de la naturaleza de la organización. Toda esta información puede estar vertida en un apartado, por ejemplo, de antecedentes, etcétera, que pueda personalizar completamente al sistema de gestión de la calidad y que también pues los integrantes de la empresa puedan ver el crecimiento que ha tenido la organización o sientan eh, cómo ha sido el desarrollo desde el inicio de la organización para que también pues se genere un sentido de pertenencia. El manual de calidad nos puede servir para poder cumplir con el requisito de política de calidad
y por lo tanto puede contener tanto la política como los objetivos de la calidad, eh, para que a la vez de que el manual sea autorizado, pues está autorizando la política y los objetivos, y de esta manera pues también la alta dirección cumpla con su liderazgo y compromiso de acuerdo con los estándares ISO 9000 e ISO 9001, ¿de acuerdo? Ciertamente esta política y los objetivos pueden estar en un documento independiente, pero el tenerlos en el manual pues ayuda a dar cumplimiento al estándar internacional ISO 9001, y también pues para que la gente lo tenga completamente disponible, y también pues cumplamos con que tanto la política como los objetivos sean información que se mantenga actualizada dentro del sistema de gestión de la calidad. Entonces, al momento de revisar el manual de gestión de la calidad, pues por ende se revisan tanto la política como los objetivos. A pesar de que la versión actual de la norma ISO 9001-2015 no requiere explícitamente de un manual de la calidad, la recomendación es que si la organización ya cuenta con uno, lo mantenga, no tiene por qué eliminarlo. Este manual de calidad debe de contener al menos un título y un alcance que defina qué tanto va a abarcar la documentación de este manual. Debe de contener una tabla de índice o contenidos en donde se haga referencia o se incluya el número y título de cada sección, así como su localización en cada una de las páginas. Debe de tener un apartado donde se evidencie la revisión del documento, donde se evidencie también que fue aprobado y en tal caso, pues que ha recibido alguna modificación. Cuando sea necesario, los cambios deben de ser identificados dentro del manual de calidad, ya sea en un apartado, en algún anexo, y bueno, debe de contener también la política y objetivos de la calidad. Debe de establecer cómo es que está organizada la empresa, cuáles son las responsabilidades y la autoridad pertinente de la organización. También debe de tener las referencias bajo las cuales se utilizaron documentos para poder desarrollar este manual de la calidad. Debe de describir el sistema de gestión de la calidad y la manera en la que se va a estar implementando en la organización. Normalmente esta descripción del sistema de gestión de la calidad incluye la descripción de los procesos, sus interacciones y los procedimientos documentados o las referencias de estos documentos con los que se apoyan las actividades descritas en este manual. También debe tener un apartado de anexos, o bueno, puede incluirse un anexo, cualquier tipo de anexos, ya sean diagramas, tablas o cualquier información que permita el mejor entendimiento y manejo de este manual de calidad. También dentro de la información documentada. Y bueno, el título y el alcance del manual de la calidad debería definir eh, cómo es que está estructurada la organización, o tiene que estar entrelazada con cómo se define la organización, ¿de acuerdo? Y también a lo largo de toda la redacción del manual de calidad se debería de hacer referencia a la norma en la cual se basa el sistema de gestión de la calidad, para que pues se sustente también el fundamento normativo, legal o aplicable a la organización. Pues bien, vemos que se recomienda que tengamos una tabla de contenidos o índice en el cual pues se pueda localizar el número de cada sección que es parte del manual de calidad, y el título de esta sección para facilitar la localización de la información por parte de los integrantes de la organización. En cuanto al apartado que puede evidenciar la revisión, aprobación y o modificaciones o actualizaciones, bueno, en este caso se recomienda que haya evidencia del estado de la revisión que guarda el manual de calidad. También puede haber, por ejemplo, al inicio del manual de calidad una tabla de aprobaciones donde se identifique
quién lo autoriza, quién lo elabora, quién lo revisa, pero también pues para poder reconocer las actualizaciones, bueno, pues habría que tener, por ejemplo, una tabla de control de cambios que en mi opinión se puede tener en la parte final del documento, como lo pueden ver en su plantilla de manual de calidad, y de esta manera podemos identificar claramente las actualizaciones o modificaciones que pueda tener el manual de calidad, la fecha en la que se hizo esta modificación y bueno, pues también podemos describir la naturaleza del cambio, la justificación, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto va anclado a dos partes, la tabla de aprobaciones y también la tabla de control de cambios que pueden ver en su plantilla de manual de calidad al principio y también al final respectivamente. Y bueno, pues también en alguna parte de nuestro manual se podría tener una descripción de la estructura organizacional, por ejemplo, plantear el organigrama y hacer referencia, en este caso, aunque la directriz del ISO 10013 establece que debe de describir las responsabilidades, autoridades e interrelación dentro del manual, puede hacer haciendo referencia simplemente al organigrama o podemos poner dentro del manual el organigrama. En mi opinión, siempre debería de estar fuera en un documento independiente que permita tener una naturaleza individual, este organigrama. Sin embargo, sí es importante que se haga referencia a este organigrama dentro del manual de calidad, se describa la naturaleza, las interacciones y bueno, pues a su vez tener otros documentos aparte donde se describan las responsabilidades y autoridades, por ejemplo, en el perfil del puesto, se hace la descripción de la responsabilidad de cada puesto y eso pues de todos los puestos que aparecen en el organigrama deberíamos de tener un perfil de puesto. Asimismo, pues también aquí vemos que hace alusión a los diagramas de flujo, o las descripciones de trabajo. En este caso, pues esto sería hacer referencia a esto, pero en mi opinión siempre lo pongo dentro de los procedimientos documentados, de tal manera que en este manual únicamente se haga referencia a los procedimientos, a las actividades que realiza la organización y el detalle de todo lo que se hace ya quede vertido en los procedimientos de una manera más amplia, como lo hemos estado hablando para cumplir con los requisitos de comunicación. Asimismo, es importante que nuestro manual de gestión de la calidad contenga una lista de los documentos que sirven de base para el sistema de gestión de la calidad. Es importante que se haga referencia a estos documentos con el propósito de que quede bien esclarecido toda la información externa que sustenta a nuestro sistema de gestión de la calidad. Por supuesto, pues también debe de haber un apartado que describa el sistema de gestión de la calidad, en el cual se haga todas las declaraciones que van a dar cumplimiento a la normativa aplicable. En este caso, el manual de calidad debería de contestar el qué vamos a hacer, por ejemplo, asegurar que la compra se haga con proveedores autorizados, garantizar la satisfacción de nuestros clientes, asegurar que todos los productos se inspeccionen de acuerdo con lo establecido en el procedimiento tal. Eso hace que yo voy a decir qué voy a hacer de acuerdo con tal procedimiento, es decir, estoy haciendo la referencia a mis procedimientos. Pero en los procedimientos, pues se describirá el 100% de la actividad completamente detallada. Entonces, el manual de calidad nos va a proporcionar una descripción general del sistema de gestión de la calidad, de todas las políticas que conforman nuestro sistema de gestión de la calidad, para poder también garantizar una implementación integral de este sistema dentro de nuestra organización. También como parte de la descripción del sistema de gestión de la calidad es importante que se haga referencia a el mapa de procesos que ya pudimos haber estado haciendo, a los procesos que ya se describieron y bueno, pues que también ya sea que ponga el mapa ahí o que se haga referencia a las interacciones de los procesos y también pues referencia a los procedimientos documentados que conforman las actividades que corresponden a cada uno de nuestros procesos.
Como ya lo habíamos visto también, una sugerencia para documentar el sistema de gestión de la calidad puede ser siguiendo el flujo de los procesos. Conforme va iniciando nuestro proceso y va avanzando, podemos ir describiendo el manual de calidad. O el más sencillo y más fácil de organizar es siguiendo la estructura de la norma que va a regir nuestro sistema de gestión de la calidad. En este caso, la recomendación es que siempre puedan utilizar, por ejemplo, el estándar ISO 9001 si es una organización en general. Si ya son organizaciones como laboratorios clínicos o de ensayo, perdón, laboratorios clínicos, pues la ISO 15189, que son normas que tienen requisitos para sistemas de gestión de la calidad. Si es un laboratorio de ensayos o calibraciones, pues un estándar ISO 17025. Pero si no hay un estándar que les aplique a ustedes específicamente, en su organización, ya sea porque son otro tipo de servicio o algún tipo de producción, la recomendación es que puedan utilizar un estándar ISO 9001. Esa les sirve para organizar bien su sistema y por supuesto pueden conjuntar todos sus requisitos legales aplicables a través de cada uno de sus numerales. Por ejemplo, en el numeral 7 y 8, donde se habla específicamente de los requisitos del proceso de los productos, ahí es donde pueden encajar todos los requisitos aplicables a la organización si es que deciden optar por integrar una norma, un estándar ISO 9001 como base de su sistema de gestión de la calidad. Y en definitiva, si su sistema de gestión de la calidad está integrado por diversas normas, bueno, podría ser de utilidad hacer una tabla donde puedan hacer una referencia cruzada entre las normas o la norma en la cual se basa el sistema de gestión de la calidad y el manual de calidad, de tal manera que digan en el numeral 4 del manual de calidad se ayuda o se cumple tal requisito de tal norma y tal requisito de tal norma, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer una referencia cruzada para que haya una mejor localización con fines de evaluación de desempeño de un sistema de gestión de la calidad y cumplimiento con respecto a las normas aplicables. Y bueno, el manual de calidad debería de reflejar los métodos usados por la organización para satisfacer la política y los objetivos. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues sería importante que para cumplir la política de calidad esté vinculada con los objetivos, pero que también la gente sea capaz de comprender cómo es que a través de la aplicación de sus actividades pueden garantizar el cumplimiento tanto de la política como de los objetivos de calidad. Y esto va muy ligado con la sensibilización del personal o con la toma de conciencia del personal. Pues bueno, pueden también agregarse en los anexos toda la información que sirva de apoyo para la adecuada interpretación del manual, como mapas de proceso, diagramas de flujo, organigrama, etcétera. Toda la información que pueda ser sustento y complemento del manual de la calidad dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad. Los procedimientos. Estos procedimientos deben de tener al menos una estructura y formato definidos. Ya habíamos hablado de que pueden estar en papel o en electrónico. Y deben de tener, pues si van a estar desarrollados con textos, con tablas, con diagramas de flujo, alguna combinación de estas especificaciones. Y bueno, pues que se defina qué es o más bien cuál es la información mínima que van a contener cada uno de estos procedimientos, así como una identificación que los haga únicos. Los procedimientos que se documenten en el sistema deben hacer referencia a los formatos, a otros procedimientos que estén interactuando con esta actividad que se describe y también puede hacer referencia a instrucciones de trabajo en donde se defina con mayor detalle alguna actividad que se está desarrollando. El título debe ser alusivo a la actividad que se va a describir en el procedimiento. Debe tener un propósito, también conocido como objetivo, la cual sería como la razón de ser del documento. Debe tener un alcance, es decir, qué tantas áreas va a cubrir, qué procesos
o qué actividades va a describirse. Dentro de la responsabilidad de autoridad del personal que actúa o que participa en las actividades que se describe, deben de estar definidas en algún apartado, ya sea a lo largo del documento o en un apartado especial, pero deben de estar identificadas. En el siguiente módulo estaremos hablando de algunos tips para poder garantizar estas responsabilidades. Y bueno, para mayor claridad de estas responsabilidades, pueden estar descritas en algún diagrama de flujo, por ejemplo, o en algún otro texto que describa realmente las responsabilidades y las autoridades. También deben de contener un apartado de descripción de actividades, en el cual se definan las necesidades de la organización, de los clientes y los proveedores, que describan a lo mejor también parte de un proceso o procesos completos mediante un diagrama de flujo o mediante la descripción detallada de las actividades. Deben de contestar la mayoría de las respuestas, el qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién es el responsable, por qué se va a hacer, cuándo, dónde, por qué, cómo, etcétera. Y puede también describir los controles del proceso o de las actividades que se están detallando en cada procedimiento. Asimismo, también dentro de estas actividades, debe describir los recursos que son necesarios para que las actividades se concluyan o se realicen satisfactoriamente. Estos recursos deben de estar definidos en términos de personal, equipos, materiales e incluso conocimientos del personal. Más adelante vamos a hablar de los conocimientos de la organización, entonces esta parte viene a integrarse dentro de otro requisito de la norma que estaremos viendo en bloques siguientes. También es muy importante que en cada procedimiento, si lo vamos a hacer con el enfoque a procesos, que no se nos olvide, se definan los elementos de entrada de cada proceso, así como los resultados de cada proceso a esperar. Y pues si es necesario tomar algunas medidas o controles para liberar estas salidas, pues también deben de quedar definidas. Debe tener también una referencia a los registros que se van a generar en cada procedimiento, recordando que los registros son la evidencia de que estas actividades fueron desarrolladas tal como se planificaron en el procedimiento. También puede incluir algunos anexos con información que permita apoyar el mejor manejo del procedimiento y repetimos, pues pueden ser tablas, algunas gráficas, diagramas de flujo o bien formatos o formularios completos. Debe tener un apartado para la revisión del documento donde se puede evidenciar que el documento ha sido revisado y modificado si es que corresponde a alguna actualización, así como que fue aprobado por la alta dirección o el personal responsable de realizar esta aprobación. Y bueno, en el caso de que si fue revisado y modificado, pues se identifiquen en algún apartado los cambios realizados a este procedimiento. Aunque parezca demasiado, bueno, esto lo vamos a estar desarrollando en el siguiente video de este mismo bloque. Haremos un ejercicio práctico. Si optaste por la opción de inscripción 2, abre tu procedimiento para la elaboración de documentos y vamos revisando uno por uno. Ahora bien, si simplemente decidiste optar por la opción 1 que no incluye borrador de procedimiento, te voy a pedir que hagas el mayor de los esfuerzos para que sección por sección de tu procedimiento vayamos redactando el cómo van a estar estructurada la organización, perdón, la documentación dentro de la organización. Entonces, como parte de tu procedimiento de elaboración hay que definir la estructura y formato. Entonces, pues vamos a ver, la estructura y formato de la organización, perdón, de los documentos. Primero que nada hay que definir, como ya lo habíamos dicho, si es en papel o medio electrónico. Entonces, tienes que poner una declaración en tu procedimiento para la elaboración de documentos, si se va a permitir en papel, si se van a hacer en medios electrónicos o va a haber a lo mejor una combinación
de estos. Esto tiene que estar bien establecido en tu procedimiento para la elaboración de documentos en cuanto a qué estructura y formato le vas a dar a toda tu documentación, ¿de acuerdo? Ahora también deberías de redactar si tus procedimientos van a contener textos nada más o tablas con textos, con referencias, también a lo mejor con diagramas de flujo o una combinación de diagramas de flujo y tablas con texto, es decir, tú decides cómo lo vas a hacer, como sea más viable para tu organización, pero en este procedimiento de elaboración de documentos tiene que estar bien definido. En la parte de la estructura y formato, vamos a ver que es importante que los procedimientos documentados contengan toda la información necesaria para desempeñar la actividad que hace alusión el título del documento, ¿de acuerdo? Y por supuesto es importante que cada documento tenga una identificación única con el propósito de que cuando hagamos referencia a estos documentos, pues no haya riesgos de confusión, ¿de acuerdo? Y también, si como parte del detalle de actividades que necesitas tener, pues de estos procedimientos pueden emanar instrucciones de trabajo. Bueno, también es importante que en tu procedimiento para la elaboración de documentos definas si van a emanar instrucciones de trabajo de estos procedimientos y por supuesto entonces tendríamos que estar haciendo referencia dentro de la redacción de tus procedimientos a estas instrucciones de trabajo, es decir, de ir de lo particular, perdón, de lo general a lo particular. En este sentido, es importante que nos quede claro que los procedimientos son documentos que generalmente van a describir actividades que van a tener a lo mejor funciones diferentes, ¿de acuerdo? Mientras que las instrucciones de trabajo van a aplicarse de una manera detallada a tareas dentro de una misma función. Por ejemplo, la operación de una maquinaria, el encendido y el apagado de algún equipo, etcétera. Entonces, es importante que nos vaya quedando claro que el manual de calidad era como que lo más general donde únicamente voy a declarar qué voy a hacer. Mis procedimientos documentados ya me van a contestar el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. Ajá. Y las instrucciones de trabajo pues simplemente se van a ir a hacer descripción muy detallada de alguna actividad en particular, de tal manera que pues podamos ir todavía a una actividad más detallada. Para la elaboración de documentos es importante que quede claro que el título que se le va a asignar a cada documento debe de identificar claramente el contenido del procedimiento documental, es decir, tiene que hacer alusión a las actividades que se van a redactar en él, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso también sería importante que en ese procedimiento para la elaboración de documentos se describa quién es el responsable de asignar este título o quién tiene la autoridad para asignar estos títulos de tal manera que sea alguien que efectivamente garantice que se cumpla, que al establecer el título realmente haga alusión al contenido del procedimiento, ¿de acuerdo? Pues como parte de lo mínimo que debe de contener el procedimiento tenemos el propósito. Bueno, el propósito del procedimiento debe estar claramente definido y va enfocado a lo que se pretende alcanzar con la actividad o conjunto de actividades que se van a documentar en dicho procedimiento. Entonces también aquí es importante que tengamos claro qué es lo que pretendo alcanzar al redactar este procedimiento para que en la secuencia de la redacción pues también se vaya procurando que se vaya cumpliendo este objetivo y que por ningún motivo pueda ser contradictorio con alguna de las actividades que se van a describir en él. Otro de los elementos que debe tener el procedimiento para la elaboración de documentos, es decir, que todos los procedimientos que vamos a elaborar deben de tener un alcance. Y este alcance tiene que describir
cuáles son las áreas que va a cubrir o los procesos que va a cubrir este documento y si es necesario pues hacer exclusiones, pues también tendría que decir cuáles son las que no se cubren. Obviamente aquí depende de la pericia que tenga el diseñador del sistema de gestión de la calidad, pero al menos las que sí se cubren sí deben de estar incluidas en el alcance. Y acuérdense que ahora pues el enfoque a procesos es importante y por lo tanto no nada más serían las áreas, sino también el proceso. Y si fuera necesario también que sea aplicable a ciertos puestos o a ciertas personas, también en el alcance se puede definir que aplica a tales puestos de trabajo, ¿sí? Entonces aquí, dependiendo de la naturaleza de la actividad que estemos describiendo, bueno, pues el alcance debe de describir hasta dónde va a llegar la cobertura de las actividades que describe este procedimiento. Bueno, acuérdense que estamos redactando el procedimiento para la elaboración de documentos, ¿de acuerdo? Y en este caso, en cuanto a la elaboración de procedimientos, otro de los elementos que debe de estar son las responsabilidades y autoridades. Entonces, en todos nuestros procedimientos debería de haber un apartado para la responsabilidad y autoridad. Y en este caso, lo que vamos a describir es cómo se interrelacionan las responsabilidades asociadas con cierto proceso. ¿De acuerdo? En este caso, podemos optar por tener un apartado de responsabilidad y autoridad donde se describa como que las responsabilidades y autoridades generales de todas las actividades que se describen en este procedimiento, o bien simplemente asegurar que a lo largo de toda la descripción de nuestros procedimientos, siempre en cada apartado o en cada actividad descrita, se diga quién es el responsable y hasta dónde llega su autoridad. Aquí ya depende de cómo lo quieran hacer ustedes, pero al fin y al cabo, todo procedimiento debe de hacer alusión a las responsabilidades y autoridades que tiene cada puesto que figura en las actividades que describe el procedimiento. Pues puede ser a lo mejor a través de diagramas de flujo, puede hacerlo a lo mejor a través de un texto descriptivo a lo largo del procedimiento, como les digo, o simplemente tener un apartado de responsabilidades y autoridades en donde se ponga, a lo mejor de manera resumida, las responsabilidades y autoridades que se desglosan a lo largo de todo el procedimiento. Otro de los elementos que debería de tener mi procedimiento, todos mis procedimientos y que por lo tanto tengo que describir cómo lo vamos a planificar en mi procedimiento para la elaboración de documentos son las descripciones de las actividades. Y en este caso, el procedimiento para la elaboración de documentos debería especificar cuál es el nivel de detalle que vamos a tener dentro del sistema de gestión de la calidad, ¿de acuerdo? Acuérdense también que aquí pues tendríamos que contestar varias preguntas para poder alcanzar ese nivel de detalle y no dejar lugar a dudas o ambigüedades dentro de las actividades que vamos a describir. Ahora bien, el nivel de detalle que vamos a seleccionar pues va a depender de la complejidad de las actividades que estemos documentando, también el método que utilicemos para la documentación. También va a depender del nivel de habilidad y formación que tiene el personal que está documentando estas actividades, pero finalmente, bueno, pues con que ustedes sepan que debe de contestar el qué vamos a hacer, cómo, quién es el responsable, cuándo lo tiene que hacer, en dónde lo va a registrar, por qué, para qué, etcétera. Es decir, todas estas preguntas que hemos estado haciendo alusión a lo largo del curso, bueno, entonces en ese momento podremos saber cuál es el nivel de detalle para cada una de las actividades que vamos a documentar. Y bueno, considerando que es importante que podamos tener un enfoque a procesos, no importa el nivel de detalle que hayamos considerado, lo que sí es relevante es que tengamos en cuenta la definición de las necesidades de la organización. Por ejemplo, qué actividad estamos realizando,
de dónde viene esa actividad, por ejemplo, quién es el proveedor y hacia dónde va el registro que se genera, es decir, quién es el cliente de esta actividad que se está realizando. En ese sentido, podemos mantener un enfoque a procesos de una manera completa a lo largo de todos nuestros procedimientos. Y bueno, pues también alcanzar ese nivel de detalle, pues nos lo va a dar dependiendo de lo que hayamos seleccionado. Si queremos redactar nuestras actividades a través a lo largo de textos, por ejemplo, todo el texto numeral por numeral, 4.1, 4.11, etcétera, o bien si vamos a utilizar también diagramas de flujo o tablas para poder relacionar las actividades que corresponden a ese procedimiento. Entonces, eso también nos va a ayudar a tener o a reconocer el nivel de detalle que necesitamos documentar para cada uno de nuestros procedimientos. Para poder hacer una buena redacción de nuestros procedimientos o de nuestra descripción de actividades, también es importante establecer qué debe hacerse, quién, por qué función se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo, dónde, cómo, etcétera. Y también para cada una de estas actividades, pues describir cuáles son los controles del proceso o el control de las actividades que vamos a estar identificando, de tal manera que también se haga alusión y se redacte eh, cómo vamos a estar controlando esta actividad y bueno, pues estableciendo a lo mejor también los criterios de aceptación o rechazo de la actividad que se esté realizando. Asegurarnos que a lo largo de cada descripción de actividades de cada procedimiento se definan los recursos necesarios para el logro de las actividades en términos de quién es el personal, si se requiere alguna formación, los equipos que se van a utilizar, los materiales que se van a utilizar, los tiempos que se van a utilizar. Es decir, aquí cada actividad, si tiene algún recurso específico que no se tiene normalmente y que por lo tanto hay que asegurar que se tenga antes de realizar la actividad, es importante que también se considere como parte de la descripción de las actividades de los documentos. Entonces, todo esto debe de estar vertido en nuestro procedimiento de elaboración de documentos con el propósito de que todos aquellos que elaboren un documento, pues todos estos elementos los vayan teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues todo esto nos va a ir llevando a que de alguna manera podamos saber o podamos definir toda la documentación que se requiere para todo el sistema de gestión de la calidad y que a la vez podamos definir también los elementos de entrada de cada proceso y de los resultados también esperados por el proceso que está relacionado con este procedimiento documentado o con cada procedimiento documentado. Y entonces todo esto es importante que también se ponga o se describa en nuestro procedimiento de elaboración de documentos con el propósito de que todos cumplan con las mismas características. También dependiendo de las condiciones en las que estemos haciendo la redacción y también si es importante, pues definir las medidas a tomar en caso de que haya algún incumplimiento o alguna contingencia, es importante que también se desglose en esta descripción de actividades. La organización puede decidir si alguno de estos aspectos son más apropiados, irlos a llevar a una cuestión más detallada en una instrucción de trabajo, bueno, lo podemos hacer. Acuérdense que las instrucciones de trabajo también se emanan de los procedimientos documentados, entonces sin ningún problema lo podemos hacer. El procedimiento de elaboración de documentos es importante que se haga mención de que cada documento debe contener los registros que emanan de cada procedimiento. Y en este caso, pues hay que hacer referencia a los registros relacionados con las actividades que describe nuestro procedimiento, de tal manera que todos aquellos que realizan esa actividad tengan clara cuáles son los registros que se van a generar, de qué sección o de qué actividad emanan, para que aseguremos que la gente sea consciente que su trabajo como parte del sistema de gestión de calidad es hacer las actividades y que estas actividades están relacionadas con el llenado de cada
no sé, actividad y de cada formato, de cada registro, de tal manera que pues la gente sepa que el llenado de registros también es parte integral de realizar su actividad cotidiana. Todos los formatos, formularios que se utilicen para el registro de las actividades deberían de tener un diseño específico para la actividad que se va a realizar. Deben de estar identificados conforme a lo que se planifica en el sistema de gestión. Por lo tanto, en este procedimiento de elaboración de documentos deberían de tener establecido cómo es que van a codificar tanto los procedimientos como los formatos. ¿De acuerdo? Y bueno, más adelante en el procedimiento de control de registros debería de estar establecido el método en donde van a archivarse y a conservarse los registros. En el procedimiento de elaboración podemos establecer cuáles son las características de la información que debemos de tener para que siempre se complemente la información en los registros de la misma manera. También vamos a considerar establecer en nuestro procedimiento de elaboración de documentos que cada procedimiento va a contener también un anexo. Y de igual manera, como lo vimos para el manual de calidad, el anexo puede contener toda la información que apoya el entendimiento de las actividades que se describen en el procedimiento, por ejemplo, como tablas, gráficos, diagramas de flujo, otros formularios, etcétera, ¿de acuerdo? Y en las tablas también se pueden hacer como instructivos de llenado de los formatos, en las tablas se pueden hacer otro tipo de secuencias, a lo mejor poner un diagrama de flujo de la actividad que se describe en ese procedimiento, entre otros. Entonces, sírvanse de este apartado para incluir todo, imágenes, fotografías, todo aquello que ayude al mejor entendimiento de lo que van a desarrollar durante su procedimiento y también pues hagan de cuenta que es importante que todo lo que va a ir en nuestros anexos también tiene que estar referenciado a lo largo de la descripción de las actividades. Como también lo vimos en el manual de calidad, pues debemos de tener un apartado en el cual se identifique la tabla de aprobaciones y también la tabla para el control de cambios. Lo mismo va a pasar para nuestros procedimientos. Por lo tanto, en el procedimiento para la elaboración de procedimientos, deberíamos de tener descrito dónde va a estar la tabla de aprobaciones, quiénes van a ser los que deben de elaborar, revisar, aprobar, en fin, todos los niveles que nuestra organización necesite. Hay organizaciones que necesitan hasta 4 o 5 niveles, a lo mejor alguien que elabora, alguien que revisa y 2 o 3 personas que aprueban. Bueno, eso ya dependerá de la naturaleza de nuestra organización. En este procedimiento de elaboración de documentos debe quedar establecido. Lo mismo para la tabla de control de cambios. Que bueno, pues como ya lo vimos en el manual, esta puede quedar al final y la tabla de aprobación al principio. Y con respecto a estos cambios, pues en esta tabla de control de cambios, pues debería de identificarse la naturaleza, la justificación del cambio al documento realizado y por lo tanto, bueno, pues este apartado de control de cambios es muy importante para poder dar rastreabilidad a las versiones que tengamos de nuestros documentos. No es necesario que se tengan todas, con que tengamos la última está bien, nada más que entonces, cuando estemos hablando en el procedimiento de control de documentos, pues tendríamos que tener al menos la versión anterior resguardada y de tal manera que podamos dar rastreabilidad entre versiones para este control de cambios. Y si la organización tiene actividades que son de demasiada atención o detalle, puede documentar instructivos de trabajo, los cuales deben de contener también una estructura y formato definidos, igual que en los procedimientos. Debe de tener un contenido detallado, sobre todo si van a ser un poco
extensas estas instrucciones de trabajo y bueno, pues deben de describirse en este contenido algunos métodos utilizados, alguna formación que sea necesaria para que el personal realice cierta actividad. Las instrucciones de trabajo deberían también de adaptarse a las necesidades del personal de la organización, dependiendo de su competencia. Y bueno, podemos tener varios tipos de instrucciones de trabajo. Normalmente dependen de qué es lo que quieras documentar. Por ejemplo, cuál es el propósito de esta instrucción, cuál va a ser el alcance del trabajo que se va a documentar en esta instrucción de trabajo y lo que se pretende alcanzar al documentarla. Normalmente estas instrucciones de trabajo yo no las recomiendo mucho, a menos que sea una empresa que se dedica a la operación de cierta maquinaria crítica. Pero si es una empresa de servicios, normalmente procuro no recomendar instructivos de trabajo por el nivel de detalle que se documenta en ellos y que realmente en un servicio pues no vas a encontrar nada crítico. Sin embargo, si decidimos documentarlas, pues bueno, también debe tener un apartado donde se evidencie que fueron revisados y modificados o actualizados estos instructivos y que se cuenta con la versión aprobada. Asimismo, pues también la referencia a los registros que pudieran desprenderse de esta instrucción de trabajo y si es que se le hicieron cambios, pues bueno, se deben de identificar los cambios realizados en estos documentos. Al respecto, solamente me gustaría resaltar que las instrucciones de trabajo nos van a ayudar a describir actividades críticas. Si en tu organización se necesitan este tipo de descripciones, bueno, entonces puedes incluir en tu procedimiento para la elaboración de documentos cómo vas a estar estructurando las instrucciones de trabajo y también, por supuesto, cómo se van a codificar, ¿de acuerdo? Y que, bueno, únicamente se van a utilizar para aquellas actividades críticas, aquellas actividades que requieren un alto índice de detalle, ¿de acuerdo? Y también debería de evitarse detalles que realmente no contribuyan al control de la actividad, que sea sí bien detallado, pero solamente considerando aquellas actividades o detalles que aporten valor a la actividad, ¿de acuerdo? Que sirvan de algo para la actividad en cuestión. Aunque también, bueno, es importante reconocer que la formación, la capacitación de nuestro personal puede ayudarnos a reducir la necesidad de tener instrucciones detalladas dentro de la información documentada, siempre y cuando el personal que va a realizar la actividad realmente tenga la información necesaria para poder hacer su trabajo de una manera correcta, de una manera completa y no ponga en riesgo la calidad del proceso y por ende del producto o del servicio. Otro tipo de documento que puede estar en el sistema de gestión de la calidad son los formularios, también denominados formatos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La verdad es que no es ninguno. El formulario es un documento que se ha diseñado con espacios específicos para poder documentar o documentar las actividades realizadas y los formatos tienen el mismo principio. Entonces, en este caso, pues nada más es cuestión del término. ¿Qué debe de contener este formato o formulario? Pues por lo menos el título alusivo a la actividad que se va a registrar en él. Debe tener alguna identificación que lo haga único y que permita dar la trazabilidad o rastreabilidad de la información. Y también debe de evidenciar el estado de la revisión con el propósito de conocer o más bien tener presente que es el documento más reciente que se está utilizando. Normalmente aquí pues también puede tener la fecha de modificación y es importante que en el manual de la calidad, en los procedimientos documentados o en los instructivos de trabajo se haga referencia a estos formatos, sobre todo cuando se describe la actividad que se está haciendo, pues que se haga alusión que la evidencia queda asentada en estos formularios y bueno, también si se decide así, pueden
e incluirse como anexos en estos documentos, con el propósito de que el personal los conozca al 100% y pueda documentar sus actividades de una manera satisfactoria. Y bueno, pues los formularios o formatos se desarrollan de tal manera que nos permitan mantener la información de las actividades que estamos realizando con el propósito de contar con la evidencia correspondiente del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión o de la ejecución de las actividades realizadas conforme a lo descrito en los procedimientos o instrucciones de trabajo. Es importante que en el procedimiento para la elaboración de documentos se establezca que los formatos también van a tener un título o un número de identificación o código, el estado de revisión y la fecha en la cual se hizo la modificación al formato, ¿no? Esta, a lo mejor, si se controla a través del cambio de los procedimientos, bueno, pues entonces no es necesaria la fecha, pero sí la versión o el estado de revisión, y también es importante que se agregue el número de páginas para que se conozca exactamente el número total de hojas que conforma a nuestro formato o formulario. También, tanto en el manual de calidad como en los procedimientos o instructivos de trabajo, debemos hacer referencia a los códigos o a los nombres de los formatos o formularios que se van a desprender de las actividades. ¿Para qué? Para que la gente pueda rastrear mejor la información que va a utilizar, o bien incluirlos como un anexo al procedimiento de tal manera que se tengan bien identificados los procedimientos que emanan de la actividad descrita en cada procedimiento o instructivo de trabajo. Quiero recordar que los registros que se plasman en estos formularios deben de indicar cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad y también cumplimiento de los requisitos especificados para el producto. Por lo tanto, es muy importante la sensibilización, la capacitación del personal sobre el correcto llenado de los formatos y también pues el llenado de los formatos para generar los registros en el momento en el que se realiza la actividad, no después. También entonces en mi procedimiento para el control de los registros, más adelante, en el procedimiento de control de registros, necesitamos establecer las responsabilidades de quiénes son los que tienen que preparar esos registros, quiénes deben de cumplir con esto. Y bueno, también a lo largo de la descripción de actividades en los procedimientos, en los instructivos de trabajo, pues debe de estar destinada la responsabilidad de que quién tiene que registrar tal actividad, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que no haya, no sé, pues a lo mejor dudas o discrepancias o no haya subjetividad en la descripción de actividades. Entonces hay que cuidar mucho esto a lo largo de toda la documentación de nuestro sistema de gestión para que quede bien descrito quién es el responsable de realizar los registros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video de información documentada. Eh, y bueno, pues continuamos con tu curso de elaboración de documentos. Muchísimas gracias.